Hoy voy a hablarles sobre el petróleo, pero primero voy a contarles acerca de su origen. Y es que luego de que se escucharon y se conocieron varias teorías acerca del origen del petróleo, la más acertada de ellas es que el origen es orgánico. Esto afirma que el petróleo salió de la descomposición de restos de animales y algas microscópicas que fueron encontradas en el fondo de lagunas. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos y el 27 de agosto de 1859 Edwin Drake descubrió el primer pozo de petróleo en el mundo. Luego de esto se empezaron procesos con el petróleo y uno de ellos es llamado el refinado. Esto incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comerciales. Luego, en 1862, se le comenzó a dar un mayor uso a este petróleo que ya habían encontrado y se comenzaron a hacer refinerías. ¿Qué son refinerías? Eso es un proceso por el cual, ya teniendo el crudo, se comienza a implementar para darle distintos usos. Y al pasar de los años, el petróleo ha sido una fuente energética muy importante para varias industrias y procesos que se manejan actualmente. También es usado para elaborar materias primas, como lo son los plásticos, los detergentes y algunas otras más. Acá hay una muestra de cómo se ve el petróleo luego de su extracción. Pero ahora les voy a hablar un poco más sobre qué es el petróleo. El petróleo es una fuente natural la cual se somete a procesos de presión y en su estado natural es llamado el crudo. Se extrae al tener gas y agua salada y se obtiene por medio del etano, propano, butano, metano e isobutano. Y por ejemplo, para obtener gas natural lo que se debe hacer es destilar el petróleo a 20 grados centígrados. Uno de los procesos a los que es sometido el petróleo es el fracking. El fracking es necesario para la extracción de los hidrocarburos. Lo que hacen en esta técnica es que se perfora un pozo vertical hasta alcanzar la formación donde se halla el petróleo. Y en este proceso puede ocurrir algo que se llaman ondas sísmicas. Estas ondas son un tipo de onda elástica que está relacionada con la propagación de las perturbaciones temporales que generan pequeños movimientos en las placas tectónicas. Estas llamadas ondas elásticas también son ondas mecánicas, las cuales necesitan un medio material para poder propagarse. Por procesos como el fracking y otros, en la actualidad un problema que podemos encontrar en la naturaleza es que los restos del petróleo están siendo desperdiciados en el mar, lo cual provoca la muerte de muchos peces que viven dentro del mar y la contaminación de este mismo. Lo que hacen estas máquinas es que cambian de dirección las ondas que ya están presentes en el mar y puede provocar que los peces sufran, ocurriendo un cambio en su ecosistema. Este fenómeno de ondas es llamado refracción. Además, en los procesos de fracking y de extracción de petróleo está siendo incluida una gran parte de la población, ya que es necesaria la ayuda de las comunidades y de las personas que viven cerca de lugares donde hay petróleo para que se pueda extraer. Las empresas petroleras deben tener cierto proceso para poder extraer ese petróleo en los lugares que ellos sepan dónde hay, y esto se relaciona mucho con el uso de los suelos, lo cual consiste en las acciones o en las intervenciones que se realizan para modificar una zona en ciertos espacios que están destinados para eso. Actualmente en Colombia uno de los lugares donde más se encuentra petróleo para extraer es en el departamento del Meta. Debemos tener en cuenta que Colombia es un país con petróleo y esto es muy importante para él, pero no es un país petrolero. ¿Qué es un país petrolero? Es un país el cual puede exportar a los demás países y a los demás lugares petróleo, pero a diferencia de otros países, Colombia no es un país petrolero porque tiene una reserva poco extensa de petróleo, y si llegara a exportar a los demás países, en un momento se podría quedar sin reserva y se convertiría en un país netamente importador. Pero ahora vamos a cambiar un plan un poco más general y a continuación verán una gráfica de la producción mundial de petróleo desde el año 1930 hasta el presente año 2020 y una proyección hasta el año 2050. Lo que hace que estas cifras de producción cambien es la oferta y la demanda. Esto varía, ya que si la oferta de una empresa aumenta, el precio bajará, pero si de lo contrario la oferta baja, este precio sube. Y con la demanda es lo contrario. Cuando sube, el precio sube, pero si la demanda por alguna razón baja, el precio bajará de la misma manera.